Cada mañana antes del amanecer, Wayi Jude lleva por los estrechos callejones de la ciudad vieja una llave de hierro, 25 centímetros, casi medio kilo, y llama a la puerta de la Basílica del Santo Sepulcro. Jude es musulmán. Su familia lleva esta llave aquí cada mañana desde el año 1192, no como símbolo de reconciliación, sino como la única solución que durante 800 años impidió la guerra entre 6 denominaciones cristianas en el interior. Ninguna de ellas confía en las demás lo suficiente como para entregarles la llave. Jerusalén no es una ciudad de división, es una ciudad de contradicciones que nadie ha resuelto y que sin embargo han sobrevivido, porque cada parte ha aprendido a vivir con lo que no puede cambiar. Esta es una película sobre una ciudad donde una escalera de madera lleva sin moverse desde 1757 en el balcón de una iglesia. No porque sea sagrada, sino porque ninguna de las 6 denominaciones en el interior ha establecido todavía qué mano tiene derecho a tocarla. La llave pasa de mano en mano, de musulmán a musulmán, y la cerradura se abre. Solo entonces 6 denominaciones cristianas entran en el edificio que comparten, pero no controlan. El acuerdo fue establecido por Saladino en el siglo XII. No por tolerancia, por necesidad práctica. Griegos ortodoxos, armenios, coptos, sirios, monjes etíopes y franciscanos compartieron el edificio durante siglos y ningún grupo podía ponerse de acuerdo sobre quién debería tener la llave, así que Saladino se la confió a una tercera parte neutral, 2 familias musulmanas cuyo único trabajo era mantener las puertas funcionando. Para las familias Jude y Nuseibeh, esta llave no es un artefacto sagrado. Es un instrumento de trabajo, un puesto hereditario en el sistema más complicado de gestión de propiedades en la tierra. La ceremonia se repite cada día. Incluso durante la Intifada. Incluso durante la pandemia, cuando la iglesia estaba cerrada a los peregrinos, la llave era pasada, las puertas eran abiertas y cerradas la misma noche, porque romper la secuencia, aunque sea una vez, habría amenazado un acuerdo que ha perdurado 8 siglos. En 1988, el ejército israelí impuso un toque de queda durante la primera intifada. Wahe Jude forzó el bloqueo de la calle para entregar la llave a las 4:30 de la mañana, porque la alternativa era no abrir la iglesia. Para él, no abrir la iglesia era más peligroso que violar el toque de queda. Esto no fue devoción, fue logística. La Basílica del Santo Sepulcro almacena no solo fe, almacena un acuerdo más antiguo que la mayoría de los estados cuyos ciudadanos la visitan. Y este acuerdo funciona no porque las partes se gusten o se pongan de acuerdo, sino porque aprendieron que no funcionar cuesta más.
La llave en sí misma se ha convertido en una prueba física de esta lección. Se lleva, no se venera. Jerusalén no es una ciudad dividida por la fe. Es una ciudad que aprendió a funcionar sin consenso. A través de la proximidad, el hábito y la acumulación gradual de acuerdos improvisados que resultaron ser más duraderos que los decretos imperiales que originalmente los impusieron. La llave de la iglesia la lleva un musulmán, porque solo un musulmán puede llevarla. Y las puertas se abren cada día, porque la alternativa no es una opción que alguien esté dispuesto a probar. 30 metros bajo la barrio musulmán, donde los turistas compran especias, donde los vendedores gritan precios de azafrán y cardamomo, se extiende un espacio vacío de 230 metros de largo. La cueva de Sedequías. La mayor cantera de Jerusalén. 5 acres de piedra caliza perforada, sala tras sala, el techo descendiendo gradualmente hacia la oscuridad, el piso cubierto de polvo de incontables pasos. La mayoría de los residentes de la ciudad vieja sabe que existe. La mayoría nunca ha bajado. La cantera es más antigua que la disputa sobre la ciudad encima de ella, más antigua que la división en barrios, más antigua que los muros que dividen la superficie. Los geólogos la datan en la época del primer templo, octavo, quizás noveno siglo antes de nuestra era. La piedra extraída de esta cueva construyó los cimientos del templo de Salomón, los muros de Herodes, después las fortificaciones otomanas que hasta hoy rodean la ciudad vieja. Esto no es una metáfora. El material que divide la Jerusalén de hoy proviene de una sola fuente, del vacío 30 metros bajo los pies de todos los que discuten. El techo de la cueva es el piso de las calles arriba. Los comerciantes en el zoco caminan sobre la bóveda perforada hace 3000 años, sin saber que bajo ellos no hay nada, solo pilares de piedra y aire. En los días de semana tranquilo, en las horas cuando el zoco aún está cerrado, francmasones de varios países bajan a la cueva y realizan ceremonias a la luz de velas. Creen que este lugar está conectado con los constructores del Templo de Salomón, que la piedra aquí lleva la huella de un proceso sagrado. Encienden velas en silencio absoluto. Sobre sus cabezas, al amanecer, los comerciantes abren sus tiendas. Para los francmasones, la cueva es un lugar sagrado de peregrinación. Para el vendedor de cardamomo 30 metros arriba, la cueva no existe. Es una abstracción geológica, algo en una guía que se puede ignorar. Para la ciudad, la cueva es un cimiento invisible. La piedra extraída de su interior construyó los muros que ahora dividen los barrios, muros que marcan los límites entre lo musulmán
cristiano, judío, armenio. La fuente de la división es común. La cueva no pertenece a nadie, porque yace bajo todos. Piedra caliza bajo la ciudad vieja, silenciosa, perforada, olvidada, que construyó todo lo que divide a los que caminan sobre ella. Olvida lo que viste en las noticias. Jerusalén no es una ciudad que explote en cualquier momento. Es una ciudad donde dos religiones diferentes rezan a la misma piedra al amanecer, 60 metros el uno del otro, y lo han hecho durante siglos, ni siquiera mirándose. A las 4:30 de la mañana en verano, el muro occidental y la explanada de Al-Aqsa se llenan de oración casi simultáneamente. Los fieles judíos se enfrentan a la piedra. Los fieles musulmanes se arrodillan en la plataforma arriba. Esta no es una armonía diseñada. Es una coincidencia de tiempo dictada por el movimiento del Sol y el hecho de que nadie puede cambiarlo. El muro occidental no es una estructura separada. Es el muro de contención de la plataforma sobre la que se alza Al-Aqsa. Un grupo reza a la pared. El otro reza en la cima de esa misma pared. No hay forma física de separarlos. La piedra los une literalmente. El muro tiene 19 metros de alto. 37 filas de piedra caliza del período del Segundo Templo. Cada piedra pesa varias toneladas. Los fieles meten pequeñas oraciones escritas a mano en las grietas entre las piedras. Hay meals. 2 veces al año los trabajadores cuidadosamente las recolectan y las entierran en el Monte de los Olivos, porque se consideran sagradas en el momento en que tocan el muro. El muro acepta las peticiones de extraños continuamente, como una memoria geológica. En la plataforma arriba, los primeros rayos de sol golpean la cúpula dorada de la roca, 4 metros de la mezquita de Al-Aqsa, y reflejan la luz hacia abajo sobre la multitud de abajo. Ambos grupos ven la misma luz. Ninguno nota al otro. Para los fieles en el muro occidental, esta hora es Shacharit, la oración de la mañana, que debe ocurrir después de la salida del sol, pero antes de una cuarta parte del día. Para los fieles en la plataforma es el Fajr, la oración del amanecer que debe ocurrir antes de que el sol se levante completamente sobre el horizonte. En la estrecha ventana entre estos requisitos, ambas comunidades llenan el mismo 60 metros cuadrados de piedra con oración simultáneamente. Esto sucede no porque estén de acuerdo,
sino porque la Tierra gira y ambos calendarios de la misma piedra deben responder. Teología expresada como física medible. En la fachada de la Basílica del Santo Sepulcro, bajo la ventana derecha del segundo piso, descansa una escalera de cedro contra la piedra. Nadie sabe quién la puso allí. Las fotografías más antiguas la muestran en 1868. Los registros de viajeros la mencionan ya en 1660. No se puede mover. En 1757, el sultán otomano emitió un decreto llamado Status Quo. Congeló cada detalle de la Basílica del Santo Sepulcro en el lugar donde se encontraba. Cada clavo, cada columna, cada línea de división entre las 6 denominaciones cristianas que comparten el edificio. La escalera se convirtió en un tema de derecho internacional, no por intención, sino por accidente. Fue congelada en el momento en que el status quo entró en vigor. Para quitarla, las 6 denominaciones tendrían que ponerse de acuerdo. Ninguna de ellas jamás lo hace. En 1997, la escalera fue robada. El mundo se enteró a la mañana siguiente, cuando 6 patriarcas emitieron una declaración conjunta, la única declaración conjunta que han emitido en generaciones, exigiendo su devolución. La escalera volvió una semana después, sin explicación. Cada centímetro de la basílica está gestionado por el mismo principio. Los grecorromanos controlan el Catolicón, la nave central, y pueden establecer las horas de sus servicios, pero no pueden mover los bancos sin el consentimiento de los armenios. Los franciscanos controlan el altar del sepulcro, pero el incienso que marca el límite de su zona no puede cruzar la línea invisible establecida en 1853. Los monjes coptos se sientan en el techo desde 1838, desde que perdieron el acceso a su capilla durante una epidemia de peste. Se quedaron allí. Para los peregrinos que visitan la iglesia, caminar entre denominaciones se ve como una ceremonia. Es la aplicación de límites. En 2008, un monje copto movió su silla 10 centímetros a la sombra ocupada por los armenios. Once monjes fueron hospitalizados. La policía israelí arrestó a 2 clérigos y terminó la pelea con gas pimienta. La iglesia fue cerrada durante 3 días. Cuando reabrió la silla, estaba exactamente donde había estado durante siglos. No hay democracia aquí, ninguna discusión, ningún referéndum. Solo la incapacidad de cualquier denominación de cambiar unilateralmente nada.
La arquitectura sobrevivió porque todos están congelados en su lugar. Detrás del mercado Mahane Yehuda, en el laberinto de los callejones de Nachlaot, hay 40 sinagogas en miniatura. Muchas de ellas caben en espacios no más grandes que una sala de estar. Cada una sirve a una comunidad judía diferente: kurdí, yemenita, georgiana, bujará. En las tardes del viernes, las mujeres preparan comidas de Shabbat en los patios vecinos, separadas solo por una pared común. El haknun yemenita se cocina durante horas a baja temperatura. Los kubé kurdos se moldean a mano, uno a uno. El hachapuri georgiano se hornea en hornos tan pequeños que caben solo un pan. Estas 3 cocinas funcionan a una distancia de 10 metros el uno del otro. Nunca se mezclan, pero el olor de una flota a través de la ventana del otro. Para las familias de Nachlaot, esto no es diversidad culinaria. Esto es simplemente viernes. Varios cientos de metros más lejos, en el mercado principal de Mahane Yehuda, los vendedores de especias mezclan za'atar según las especificaciones del cliente. Familias palestinas de Jerusalén cruzan la frontera del barrio especialmente por estas mezclas. La transacción ocurre sin palabras. El cliente señala las proporciones con el dedo. El vendedor pesa y empaca. Este intercambio se repite cada semana, durante años, fuera de todos los marcos políticos. Nachlaot fue establecido en los años 80 del 19 siglo como una aglomeración de pequeños barrios, cada uno construido por un grupo diferente de inmigrantes. Las sinagogas fueron construidas pequeñas a propósito. Cada comunidad quería rezar en su propio idioma, según su propio ritual, sin compromiso. Este no fue un proyecto de integración. Esta fue una renuncia geográfica a la integración. Pero los patios comunes forzaban la proximidad. Los niños jugaban en la misma calle. La ropa se secaba en las mismas líneas. El sonido de las canciones de Shabbat viajaba a través de los muros de piedra, no porque alguien quisiera compartirlo, sino porque la piedra conduce el sonido. Hoy Nachlaot se está volviendo de moda. Cafés, galerías, alquileres crecientes. Algunas de las sinagogas en miniatura están cerrando, porque nadie puede permitirse vivir en los callejones. Pero en las tardes del viernes, en las que permanecen, las mujeres todavía cocinan según recetas traídas de Kurdistán, Yemen, Georgia. Estas recetas nunca fueron escritas. Se transmiten por demostración. La madre moldea kubé, la hija observa, repite. Una cocina que no existe como espacio común, pero funciona como un conjunto simultáneo de rituales en cuartos adyacentes,
separados por un muro que transmite el olor pero no permite fusión. En el año 700, uno antes de nuestra era, los ingenieros del rey Ezequías se enfrentaron a un problema que tenía una solución y cero tiempo para errores. Asiria se acercaba. Jerusalén tenía la única fuente permanente de agua, la fuente de Gihón, y estaba fuera de los muros de la ciudad. Dejarla allí significaba rendirse a la sed. Ezequías emitió una orden de desviar agua a través de 733 metros de sólida piedra caliza directamente al estanque de Siloé, dentro de los muros. No hay registros de cuánto tiempo tomó. Solo hay una inscripción grabada en piedra en el lugar donde dos equipos cavaban desde ambos extremos. Se encontraban en el medio del túnel y rompían la última barrera de roca entre ellos. La inscripción está ahora en Estambul. El túnel todavía fluye con agua. El túnel no es recto. Se ejecuta en una curva en forma de S a través de la roca, desviándose en ángulos que no tienen justificación geológica. Durante siglos los arqueólogos asumieron que los excavadores seguían las grietas naturales en la roca. No las seguían. La investigación geofísica más reciente muestra que los equipos que trabajan desde direcciones opuestas se escuchaban mutuamente el sonido de sus picos a través de la roca y navegaban por el sonido, no por la vista. Cavaban hacia el eco. Para los turistas que entran al túnel bajo la ciudad vieja, esta historia es una abstracción, hasta que el agua alcanza las rodillas. El túnel se estrecha en ciertos lugares al ancho de los hombros. No hay luz eléctrica allí. Los visitantes reciben pequeñas velas. Las familias con niños avanzan lentamente, sosteniendo velas sobre el agua. Los desconocidos se cruzan en la oscuridad, presionándose contra la roca mojada para dejar pasar a otros. Esta es intimidad forzada en roca de 2700 años. Para los que cavaron el túnel en el año 700, uno antes de nuestra era, no había alternativa. No había tiempo para mapear. No había tiempo para perforar pozos de prueba. Había dos hombres en la oscuridad, trabajo y sonido traspasando la piedra. La ciudad sobrevivió no removiendo la barrera, sino perforando a través de ella. La piedra caliza que hoy divide los barrios sobre el túnel es la misma piedra a través de la cual Ezequías ordenó desviar el agua. Infraestructura de supervivencia tallada en piedra que ahora fragmenta. En el techo de la Basílica del Santo Sepulcro,
Un piso arriba del santuario más venerado de la cristiandad, un grupo de monjes etíopes cocina injera en pequeños braseros portátiles. Viven aquí desde 1838. No por elección. Cuando una epidemia de cólera devastó Jerusalén, los monjes etíopes abandonaron sus capillas dentro de la basílica para evitar la enfermedad. Cuando regresaron, las puertas estaban cerradas. La iglesia copta había ocupado los espacios. Los monjes etíopes no abandonaron el edificio, simplemente se mudaron un piso arriba. Hoy Deir al-Sultán, el monasterio etíope en el techo, consiste en 18 pequeñas cabañas de piedra y adobe secado, construidas alrededor de un patio central en el techo plano de la basílica. Queman velas, cantan en ge'ez, uno de los idiomas litúrgicos más antiguos aún en uso, y duermen en el mismo techo bajo el cual otras denominaciones cumplen la misa. Los coptos cuestionan su derecho al techo. Los monjes permanecen. En Viernes Santo se realiza una procesión. Los monjes etíopes llevan una cruz 3 veces alrededor de la cúpula en el techo, golpeando tambores y cantando. Directamente debajo de ellos, separados por 20 centímetros de piedra, los ortodoxos griegos realizan su propia liturgia. Ambos servicios duran simultáneamente, ninguno interrumpe al otro, y cada uno está separado del otro solo por un techo que para algunos es un piso y para otros un techo. Para los monjes etíopes que perdieron el acceso al santuario dentro, el techo no es un lugar temporal, es un espacio de oración que nadie más quería. Mantenerse en una superficie de la cual nadie reclama el derecho resultó ser más efectivo que negociar el acceso al interior. En el techo cuelgan cuerdas de ropa. Los hijos de los monjes corren entre las cabañas. El humo de los braseros sube sobre la cúpula al mismo tiempo que el incienso sube dentro de la basílica. Los turistas que visitan la Basílica del Santo Sepulcro rara vez saben que encima de sus cabezas existe un pueblo habitado. Quienes llegan al techo ven lo que ninguna fotografía de peregrinación muestra: lo cotidiano superpuesto a lo sagrado como papel de calco sobre un dibujo técnico. Un edificio, 3 pisos de oración, ninguno de ellos acepta que los otros tengan derecho al mismo lugar. Y aún así todos permanecen. El techo, que para algunos es un páramo y para otros un hogar, sobrevivió exactamente porque nadie lo quería lo suficientemente fuerte como para demolerlo. El Valle de Hinnom yace 500 metros al sur de los muros de la ciudad vieja. Tiene 30 metros de ancho, 20 de profundidad, cubierto de pasto y pinos.
En las tardes del sábado, las familias de Jerusalén extienden mantas en sus laderas y tienen picnics. Los niños corren por el prado que en la tradición judía, cristiana e islámica significa literalmente el infierno. El nombre de este lugar, Gehenna, viene del hebreo Gei Ben Hinnom. Aquí, según el libro de Reyes, se quemaban sacrificios para Moloch. Aquí Jeremías profetizó que la tierra se cubriría de cadáveres. En el Nuevo Testamento, Jesús usa este valle como imagen de condenación eterna 17 veces. Hoy en su ladera occidental se encuentra el Cinematheque, un cine de la ciudad con una terraza mirador. En las noches de verano proyectan películas bajo el cielo abierto. Los espectadores se sientan en sillas plegables, los muros de la ciudad vieja iluminados por reflectores al otro lado de la garganta, y entre ellos el infierno transformado en un parque urbano. Nadie lo menciona. Nadie tiene que hacerlo. Para los residentes de Jerusalén, aquellos que aquí corren por la mañana a las 6, pasean perros, toman clases de yoga en el prado, el Valle de Hinnom es simplemente un espacio verde en la ciudad donde hay poco verde. La transformación no fue simbólica. Fue infraestructural. En el XIX siglo, el valle servía como un basurero. En 1967, un año después de la Guerra de los 6 días, comenzó a ser limpiado, se plantaron árboles, se pavimentaron senderos, se removieron escombros. Esto no fue anunciado como un acto de reconciliación. Simplemente se hizo un lugar donde caminar. Hoy tiene 3 kilómetros de senderos marcados, una fuente para beber y bancos cada 50 metros. La piedra que recordaba fuego y condenación ahora recuerda el sonido de los pasos de un corredor y la risa de niños jugando al fútbol. En la terraza del Cinematheque se realizan proyecciones de documentales, festivales de cortometrajes, discusiones después de las sesiones, infraestructura cultural en el borde de un lugar que culturalmente definió el horror. Una ciudad que no podía dejar de asignar significados, finalmente asignó unos nuevos, y funcionó porque nadie pidió permiso. El infierno se convirtió en un parque no porque alguien olvidara lo que era, sino porque se necesitaba pasto y la tierra estaba disponible. 7 kilómetros al oeste de la ciudad vieja, en un lugar del que la mayoría de los residentes de Jerusalén nunca han oído hablar. Hay algo que ha sobrevivido más tiempo que cualquiera de los imperios que intentaron controlar esta región. SATAF. Un sistema de terrazas agrícolas y fuentes naturales en cultivo continuo o casi continuo durante más de 2000 años.
La fuente Ein Losa fluye de la piedra caliza exactamente donde fluía en la Edad de Hierro. El agua baja a través de canales de piedra revestidos a mano, regando terrazas donde crecen los mismos cultivos, higos, aceitunas, trigo, que crecieron aquí antes de que alguien fuera llamado judío, cristiano o musulmán. Los muros de terraza que sostienen el suelo para que no se deslice por la ladera fueron construidos por gente cuyos nombres nadie registró. Los mismos muros todavía cumplen su función. El Fondo Nacional Judío dirige aquí un proyecto agrícola para la comunidad local. En las mañanas del sábado, las familias conducen desde Jerusalén con niños y pasan el día deshiervando, regando y cosechando en terrazas construidas milenios antes de su nacimiento. Para las familias que cultivan verduras en Sataf, estas terrazas no son un proyecto de conservación del patrimonio o una reconstrucción histórica. Es un lugar del cual se llevan comida a casa. Los niños de estas familias juegan en los canales de las fuentes, chapoteando en la misma agua que alimentaba la agricultura en este lugar antes de que existiera la palabra arqueología. La infraestructura sobrevivió a cada civilización que la construyó y ahora sirve a gente que no la heredó. Nadie recuerda quién puso la primera piedra en los muros de terraza. Pero alguien el fin de semana pasado reparó una grieta en uno de los canales de agua, usando exactamente la misma técnica. El agua todavía fluye. Sataf no fue abandonado porque era demasiado inconveniente de abandonar. No hay una carretera lo suficientemente ancha para un autobús turístico. Permaneció en uso porque era demasiado inconveniente dejar de usarlo. Jerusalén sobrevivió en sus márgenes a través de un mecanismo que es difícil de llamar estrategia. Muros de terraza construidos por los olvidados. Tierra sostenida en su lugar por piedra colocada hace 2000 años. Agua fluyendo según leyes más antiguas que la ley. El barrio armenio es el más pequeño de los 4 barrios de la ciudad vieja. Ocupa una sexta parte de la superficie dentro de los muros. Viven en él aproximadamente 2000 personas, descendientes de sobrevivientes del genocidio de 1915, que llegaron como refugiados y nunca se fueron. La mayoría de los turistas pasan a través del barrio en unos pocos minutos, sin darse cuenta de que alguien vive aquí. El barrio funciona casi como una aldea independiente. Tiene su propio seminario teológico junto a la Catedral de Santiago, su propia imprenta fundada en 1833, una de las más antiguas de Oriente Medio, su propia tradición de cerámica de azulejos, el taller de la familia Balian, que produjo los azulejos azul y blanco visibles en toda la ciudad, y su propio club de fútbol. Los niños juegan fútbol en el patio de la catedral.
Las mujeres armenias cuelgan ropa en líneas tensadas entre edificios en callejones estrechos. Una única puerta del barrio se cierra por la noche. La vida dentro es tranquila, doméstica, deliberadamente desapercibida. Una comunidad que sobrevivió siendo lo suficientemente pequeña como para ser pasada por alto. Para los residentes de este barrio, Jerusalén no es un lugar de peregrinación o conflicto político. Es simplemente el lugar donde sus familias han vivido durante 109 años. En mayo de 2021, el conflicto israelí-palestino se intensificó apenas a unos cientos de metros de la puerta armenia. El barrio cerró sus puertas. Los niños dejaron de jugar en el patio durante 4 días. El domingo la campana del claustro sonó a la hora de siempre. La liturgia se realizó según el horario, cantada en armenio antiguo, en el mismo edificio donde se ha realizado desde el XIV siglo. El barrio armenio comparte muros físicos tanto con el barrio judío como con el cristiano. Sus famosos azulejos de cerámica, elaborados dentro del barrio, adornan edificios en los 4 barrios. Azulejos azul y blanco con motivos florales y geométricos, reconocibles inmediatamente como armenios, pero incrustados en muros que no les pertenecen. El oficio de esta comunidad está literalmente construido en la arquitectura que no la posee. El taller de la familia Balian permanece abierto. Los visitantes pueden observar artesanos pintando patrones en azulejos con el mismo pincel que usaron sus bisabuelos. El proceso no ha cambiado desde el XIX siglo. Arcilla extraída localmente, pinturas minerales, esmalte, horno. Los azulejos se venden a compradores de todas las comunidades. Nadie pregunta por el origen de los azulejos. Todos reconocen el patrón. La supervivencia en Jerusalén no viene por dominio, sino por un acto lo suficientemente tranquilo como para ser invisible y lo suficientemente útil como para ser necesario. Azulejos armenios incrustados en muros que nadie puede permitirse quitar. Las calles de la ciudad vieja no funcionan en una sola hora. Funcionan en 3 calendarios superpuestos: cristiano solar, musulmán lunar, judío lunisolar, cuyas festividades se deslizan entre sí como engranajes en un mecanismo que nadie diseñó, pero que funciona con una precisión que ningún acuerdo lograría. El muezín llama al amanecer. Las tiendas musulmanas en el zoco abren minutos después. La ruta norte a través de a través de la puerta de Damasco se llena primero. Hacia las 10, cuando el movimiento musulmán se calma, la Vía Dolorosa se llena de grupos de peregrinos cristianos conducidos por guías sosteniendo banderas de colores sobre las cabezas de la multitud.
En las tardes del viernes, cuando los musulmanes rezan el Jumu'ah y las procesiones cristianas terminan antes del Shabbat, las familias judías se mueven hacia el muro occidental. Las calles absorben este movimiento sin colisión, porque cada grupo alcanza su pico en un momento diferente. El sistema no fue negociado. Surgió del hecho de que 3 calendarios rara vez se sincronizan, y cuando lo hacen, como durante festividades pascuales superpuestas, la ciudad simplemente se ralentiza al ritmo del peatón y todos se mueven más lentamente, en multitudes más densas, a través de las mismas calles estrechas que de repente se vuelven demasiado pequeñas para todos al mismo tiempo. Para los comerciantes en el barrio cristiano, la mayoría de ellos familias palestinas musulmanas alquilando los mismos puestos desde hace generaciones, el horario no es una abstracción. Es algo que leen del movimiento. Saben sin consultar ningún programa que una festividad greco-ortodoxa traerá movimiento desde la entrada norte, y una procesión católica se moverá más lentamente y se detendrá más frecuentemente. Ajustan sus exhibiciones no por la hora, sino por la dirección de la que viene el sonido. Un artesano en un taller de cerámica en el barrio armenio cuenta las horas por las campanas de la Catedral de Santiago, que suenan en un ritmo diferente al de las campanas de la Iglesia del Santo Sepulcro a 10 minutos de viaje al norte. Su horno alcanza temperatura en el momento en que ambos conjuntos de campanas callaron. El silencio entre ellas señala una ventana en la cual puede transportar azulejos calientes a través de la calle abarrotada sin chocar con una procesión. La ciudad no funciona en una hora común. Funciona según ritmos anidados, cada uno de los cuales trata a los otros como fondo, y el fondo resulta ser lo suficientemente predecible para planificar alrededor de él. La piedra no reconoce ninguno de estos calendarios. Permanece inmóvil, mientras que las horas de oración, comercio y procesión se deslizan por su superficie como sombras medidas por 3 soles diferentes.